Entonces, aquí vamos a poder apreciar que los meridianos no van a tener la misma curvatura. La otra, valga la redundancia, es más encorvada. A diferencia de lo que es una lente de forma esférica, como si fuera un balón de básquetbol, donde todos los meridianos van a tener la misma curvatura, y en este caso, bueno, la reflexión va a ser de modo simétrico. Para entender un poco mejor, nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿no? Si viene un rayo de luz, por ejemplo el azul, viene un rayo de luz que pasa por el meridiano horizontal, va a alcanzar un foco más alejado del lente, a diferencia del otro rayo de luz que está en rojo, que va a pasar por el meridiano vertical. Esta diferencia de líneas focales que se forman van a permitir que la longitud focal varíe de acuerdo a la elección del meridiano. Y esto permite que la superficie tórica no vaya a formar un punto único. En cuanto a la etiología, la principal causa es la curvatura irregular de la córnea. Usualmente el meridiano vertical tiende a ser mayor que la curvatura del meridiano horizontal. También se debe a la simetría del cristalino, que va a inducir a pequeños grados de estigmatismo, aunque en una menor cuantía a diferencia de la córnea, y también a que el poder de refracción no va a ser uniforme en todos los meridianos, ya sea en los meridianos de la córnea o los del cristalino. Para entender un poco mejor esto, por ejemplo, una persona joven usualmente tiene un patrón de estigmatismo con la regla, lo cual esto va a sugerir o un patrón directo, ¿no? Que va a sugerir que haya una compresión de la córnea por los párpados. Entonces, esto va a hacer que haya un aumento de la curva meridiana vertical y un aumento de la córnea en el meridiano horizontal. Sin embargo, a los 50 años ya hay una pérdida de la laxitud de los párpados, lo cual va a hacer que este astigmatismo directo tienda a disminuir y se vuelva inverso, produciendo que ya el aplanamiento de la córnea sea a nivel vertical y ya no horizontal. En cuanto a la clasificación, tenemos varias maneras de clasificar el astigmatismo. Por, por la posición de ambos meridianos principales con respecto a la curvatura corneal, lo vamos a clasificar como astigmatismo regular e irregular. El astigmatismo regular es donde los meridianos principales van a ser perpendiculares entre sí, y es el más habitual. A diferencia del astigmatismo irregular, donde los meridianos principales no van a ser perpendiculares entre sí, y usualmente se produce por aberraciones irregulares de la córnea, o también por patologías del segmento anterior como queratoconos o cicatrices corneales. Otra clasificación es por la orientación de los meridianos principales, donde tenemos el astigmatismo directo con la regla, que nos habla de que el meridiano más plano o de menor potencia se va a localizar en el eje vertical dentro del rango de 90 más menos 20 grados, como se ve en la imagen. El astigmatismo inverso o contra la regla nos habla de que el meridiano va a ser más plano, de menor potencia a nivel horizontal, dentro del rango de 0 o 180 grados más menos 20 grados. ¿No? Y el astigmatismo oblicuo, pues no pertenece a ninguno de los dos anteriores, y el meridiano va a ser más plano de menor potencia en una orientación oblicua, como se puede apreciar acá, entre los 20 y los 70 grados o los 110 y 160 grados. Otra clasificación es según el error refractivo. Se va a clasificar de acuerdo a la relación de la posición de las líneas focales con respecto a la retina. Entonces, tenemos el astigmatismo simple, donde únicamente uno de los dos meridianos principales va a ser amétrope. Entonces, tenemos el astigmatismo miópico simple, donde, como vemos en la imagen, uno de los meridianos principales va a focalizar en la retina, pero el otro se va a focalizar delante de esta. En el astigmatismo hipermetrópico simple, un meridiano principal se va a focalizar en la retina y el otro por detrás de esta. En el astigmatismo compuesto, ya no solamente uno de los meridianos es amétrope, sino que ambos meridianos van a ser amétropes, ¿no? Entonces, en el astigmatismo miópico compuesto,
ambas líneas focales se van a encontrar, se van a focalizar, se van a localizar delante de la retina. En el astigmatismo hipermetrópico compuesto, ambas líneas focales se van a localizar por detrás de la retina, y cuando hablamos de un astigmatismo mixto, ambas meridianos principales no va, o sea, van a tener una metropía, pero de distinto tipo, ya sea que una línea se va a focalizar delante de la retina y la otra por detrás de esta. En lo que es el conoide de Sturm, es el matemático Sturm lo describió en 1838 por primera vez, y bueno, esto es una figura geométrica en realidad, la cual va a formar rayos de luz que van a salir desde una lente tórica, una lente astigmática, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir entender un poco mejor que la imagen en una lente astigmática no va a producir una sola imagen definida, ¿no? Ya que los meridianos principales, como se ven aquí, van a formar dos líneas separadas con ángulos rectos entre sí. Entonces, entre estas dos líneas, entre estos dos focos lineales que se presentan, entre estos dos focos lineales, uno del meridiano vertical y otro del meridiano horizontal, los rayos de luz van a formar una figura, que es esta de aquí, que se va a conocer como el conoide de Sturm. Entonces, la distancia que hay entre una línea focal y la otra, que se han formado ya, se va a denominar intervalo de Sturm. Entonces, el círculo de menor confusión es aquella sección transversal circular que se va a formar en el medio de estas dos líneas focales y que se va a poder medir en dioptrías, ¿no? Esta línea, este círculo de menor confusión es aquella imagen que nos va a permitir ver de manera nítida, ya que en el resto de imágenes o de puntos focales que se forman en este espacio, la imagen se va a ver borrosa. En cuanto a los signos y síntomas, pues usualmente el paciente va a tener una visión borrosa. Refieren que usualmente esto se ve a partir de los 0.5 dioptrías hacia adelante, como se puede ver en la imagen. Y el paciente puede presentar dolor de cabeza, dolor ocular o visión borrosa asociada a la visión de cerca, ¿no? Confusión en las letras, astenopia o fatiga ocular. También la visión borrosa va a depender de acuerdo al meridiano que es afectado, ¿no? Podemos ver que aquí el foco horizontal, entonces hay una visión borrosa que tiende un poco a ser de modo horizontal, muy ligeramente, y de la misma manera el foco vertical. En cuanto al tratamiento, en estos casos podemos tener un tratamiento óptico o también un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento óptico, pues va a depender básicamente del tipo de astigmatismo que el paciente presente, y hay distintos tipos de lentes para su corrección. Dentro de las lentes para corregir el astigmatismo tenemos las lentes cilíndricas y las lentes tóricas. Si tenemos un paciente que presenta un astigmatismo que solo tiene un meridiano que es amétrope, se va a corregir con una lente cilíndrica, mientras que si el paciente va a presentar ambos meridianos principales con ametropía, pues lo podemos corregir con una lente tórica. En cuanto a las lentes cilíndricas, son lentes que van a tener una superficie plana y la otra va a ser como forma de un cilindro, ya puede ser cóncavo o convexo. Y ya que en un meridiano la lente no va a tener poder de emergencia, entonces a este se le va a llamar el eje del cilindro. El efecto básicamente de las lentes cilíndricas es que van a permitir la formación de una imagen lineal de un objeto puntual. Esto se le va a denominar la línea focal, que va a ser paralela al eje del cilindro. Este es el eje del cilindro y esta es la línea focal, y este tipo de lentes lo que va a permitir es la formación de una imagen lineal puntual a raíz de un punto objeto. En cuanto a las lentes tóricas, es una lente esférica más una lente cilíndrica superpuesta sobre esta, y se va a representar como una fracción numérica, donde la potencia esférica va a ser el numerador y la potencia cilíndrica va a ser el denominador. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Que si nosotros tenemos una lente tórica con una potencia de +2 en un meridiano y +4 dioptrías en otro meridiano,
Entonces esto se puede representar como una esfera de más 2 dioptrías más un cilindro de 2 dioptrías superpuestos. Pero en el lente tórico esto se va a escribir como más 2 dioptrías esféricas sobre más 2 dioptrías cilíndricas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, eh, los anteojos en la mayoría de casos no van a corregir lo que son los astigmatismos irregulares de alto grado los astigmatismos irregulares o astigmatismos regulares de alto grado. Van a corregir mejor en este caso lentes de contacto o cirugías. Y el éxito del tratamiento quirúrgico se va a medir de acuerdo a la tolerancia del paciente en el postoperatorio, si en caso va a necesitar lentes o anteojos o lentes de contacto para corregir lo que en algunos casos se puede presentar, que es el error de refracción residual, el astigmatismo residual. Entonces, uno de los tipos de incisión de tratamientos quirúrgicos son las incisiones corneales. Antes de esto, quería mencionar que en realidad lo que son los tratamientos quirúrgicos es más común o se prefiere utilizar en pacientes que son prepresbióticos, pacientes que sean precatarata, de una edad precatarata, y que tengan un ojo normal, sin alteraciones patológicas externas, por decirlo así, ¿no? Entonces, en cuanto a las incisiones corneales, estas pueden ser largas, profundas o cercanas al eje visual y tienen un mayor efecto sobre la curvatura central, a diferencia de aquellas incisiones que van a ser más pequeñas o alejadas del eje visual, donde astigmáticamente van a ser, ¿no? Cuando hablamos de incisiones corneales, usualmente tenemos lo que son las incisiones corneales relajantes periféricas, las cuales fundamentalmente son fundamentales para las mediciones preoperatorias de alta calidad, en la cual es importante que se realice con una profundidad del 90% del grosor corneal. Hay que tener en cuenta también que es importante realizar ciertos puntos de demarcación, por ejemplo, a horas 3 y 9 en punto a nivel horizontal y a horas 6 también, ¿no? Las incisiones corneales relajantes periféricas de femtosegundo están ganando mucha popularidad, ya que van a permitir una colocación precisa del eje y también van a permitir una mayor precisión en lo que son la profundidad de las incisiones, ¿no? Y también van a tener una ventaja sobre las incisiones corneales manuales, es que a pesar de que ambas pueden ser eficaces, va a haber una reducción en lo que es la irritación o el riesgo de infección. En cuanto a las correcciones con láser, tanto el LASIK como el PRK son eficaces y populares para todo tipo de errores de refracción, e incluido el astigmatismo corneal. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. En el PRK, que es la queratocorrectiva, se va a realizar en pacientes con un astigmatismo miope alto mayor de 3, donde se va a producir una ablación de la parte central de la superficie corneal, como se ve en la imagen. El detalle es de que, bueno, esta cirugía produce dolor en el paciente y durante las primeras 48 horas todavía puede presentar algunos destellos luminosos. El LASIK o el queratomelius in situ asistida por láser, la cirugía se basa en que se va a realizar un colgajo corneal con un microqueratotomo más un láser de femtosegundo y luego se realiza el tratamiento con el láser excimer, como se ve aquí, sobre la superficie del estroma corneal. Esta cirugía o este tipo de láser todavía se le considera como el gold estándar en la cirugía refractiva con láser, ya que tiene buenos resultados visuales, hay una buena recuperación del paciente y hay una previsibilidad refractiva buena, ¿no? La FDA aprobó el tratamiento con LASIK para miopías de hasta menos 8 dioptrías y astigmatismo miópicos de hasta menos 3 dioptrías en potencia. Y la última técnica que ha salido, que bueno, en realidad desde el 2011 ya la tenemos en el mercado, que es la extracción de lentícula de incisión pequeña o SMILE. Esta se va a basar en que un láser de femtosegundo va a crear una lentícula intraestromal de la córnea, donde la forma y el grosor van a ser predeterminados, los cuales luego se van a extraer a través de una pequeña incisión corneal.
Recién en el 2018, la FDA aprobó la plataforma Visumax, que es la que actualmente se está utilizando para miopías de hasta menos 10 dioptrías y astigmatismos miópicos de hasta menos 3 miopías. El detalle con el SMILE es que solamente se utiliza para tratar refracciones de miopía o astigmatismo miópico, no de hipermetrópicos, a diferencia del LASIK y del PRK, ¿no? Se supone que esta cirugía produce menos daño a nivel corneal, ¿no? Y el problema del SMILE es que esta plataforma Visumax no tiene un patrón de sistema de control de la ciclotorsión. Entonces, esto a veces puede producir pequeños estigmatismos residuales, ya que la ciclotorsión, cuando hay pequeños grados de alteración, van a producir este hecho, ¿no? Entonces, encontré dos revisiones sobre lo que era el tratamiento del astigmatismo. Uno de ellos es sobre actualización en el tratamiento del astigmatismo, donde básicamente nos indica que en pacientes más jóvenes sin catarata, la cirugía corneal con láser sigue siendo el pilar de la corrección del astigmatismo. Acá nos hablaba básicamente del LASIK y del PRK, donde en el LASIK, en el LASIK el porcentaje de astigmatismo residual va a ser menor que a diferencia del PRK. Y que bueno, en este estudio que realizaron, o esta revisión de estudios que realizaron, fue de que la agudeza visual en un periodo de 3 años fue de 20/20 o mejor. Y este otro artículo también que es del año 19, del año pasado nada más, sobre el uso de SMILE en la corrección de astigmatismo, pues de todas maneras refiere de que el SMILE va a tener una alta eficacia, buena estabilidad y previsibilidad en lo que es la seguridad de la corrección del astigmatismo, que la mayoría de astigmatismos van a ser con la regla debido a la edad de los pacientes jóvenes, ¿no? Pero que al comparar el SMILE con el LASIK se descubrió de que el SMILE tiene una ligera inferioridad en lo que es la corrección de astigmatismos bajos a moderados. Sin embargo, en lo que son astigmatismos altos, pues en ambos va a haber una tasa similar de subcorrección. Es importante también mencionar de que en el SMILE, en ambas cirugías, en todas cirugías corneales, se van a presentar síntomas postoperatorios de síntomas de ojo seco, pero en el SMILE esta sintomatología va a ser menor que a diferencia del LASIK, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Buena ¿Hay ponencia, alguna Mariel. pregunta, Vanessa? Doctor, en el chat todavía no hay ninguna pregunta. Solo quería recalcar, por ejemplo, que el tema de astigmatismo que se tocó es un tema muy importante. Siempre hay que tener muy claro los conceptos de, por ejemplo, el conoide de Stern, el círculo de menor confusión, y también eso hay que tenerlo presente para ya las cirugías de catarata, cirugía refractiva, que de córnea, por ejemplo, vamos a ver el siguiente mes y catarata lo hemos visto el anterior mes, porque como sabemos, más o menos el 70% de nuestros pacientes van a tener un astigmatismo menor de una dioptría, el 20% va a tener un astigmatismo entre 1 a 2 dioptrías y el 10% restante mayor de 2 dioptrías. Por eso el tema es muy importante y sobre todo tener muy claro los conceptos de astigmatismo. Eso quería recalcar, doctor. ¿Usted, doctor Barriga, algún Sí, comentario? yo tengo también un par de comentarios que Vanessa no ha tocado, pero es importante tenerlos en cuenta porque es parte del aspecto clínico del astigmatismo. Uno que es bien importante porque es muy común y de lo que muchos cirujanos de segmento anterior tratan de prevenir o evitar, que es el astigmatismo inducido por la cirugía, ¿no? Los astigmatismos postquirúrgicos son muy comunes. Un paciente que puede haber sido un miope esférico o un hipermetro esférico toda su vida, al ser sometido a una cirugía de catarata y convertirse en un astigmata por efecto de la cirugía, da lugar a una sensación diferente
que afortunadamente no afecta mucho la agudeza visual, que este es el otro aspecto que desde el punto de vista clínico no lo ha resaltado mucho Mariel, y es que si comparamos lo que ve un miope o un hipermétrope de 2 dioptrías con un astigmata de 2 dioptrías, generalmente los astigmatas tienen bastante mejor visión, o sea, se tolera mucho mejor la cantidad de ametropía que tiene en dioptrías, ¿no? Porque el astigmatismo pues produce un tipo de imagen que todavía la hace legible, ¿no? Sin embargo, tengan en cuenta que el hecho que el paciente vea la imagen y tenga una agudeza visual apropiada no deja de tener un efecto clínico sobre digamos, la función visual, y produce con mucha frecuencia en muchos pacientes ya mayores sobre todo astenopia. Cuando uno genera astigmatismo por cualquier causa, cualquier lesión en la córnea, en el párpado que genera astigmatismo, una de las manifestaciones que se van a presentar en primer lugar son que el paciente siente que necesita esforzarse para ver mejor porque permanentemente ve una imagen eh, desenfocada parcialmente, como las que mostró Mariel en sus diapositivas cuando representaba los astigmatismos horizontales o verticales. Esa sensación, tenerla todo el día, es la que genera la astenopia al paciente porque trata de corregirla, y esa sensación no se corrige pues con acomodación como lo hace el hipermétrope, por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta ser digamos, una causa de astenopia. Siempre hay que buscar después de la hipermetropía a un astigmatismo mal corregido, y también vinculado a la clasificación que mencionó Mariel, generalmente son más astenópicos y más difíciles de corregir los astigmatismos contra la regla. Ahí hay una relación afortunada en el sentido de que cuando uno tiene un paciente con un astigmatismo contra la regla, uno no espera hacerlo ver 20-20, sino tratar de poner el círculo de menor confusión lo más cerca de la retina que sea posible, y sacrificar un poco de agudeza visual por el confort del paciente, pero nunca se pretende poner a un paciente astigmata contra la regla, hacerlo ver 20-20 con un lente demasiado potente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos se estila sacrificar agudeza visual para que el paciente tenga la sensación de ver como un paciente miope, digamos, de -0,50 o -0,75, que es el efecto de poner el círculo de menor confusión de ese sistema óptico en la retina, ¿no? Esto es lo que va a pasar con todos los pacientes de los que estaba hablando al principio, ¿no? Los pacientes con astigmatismos inducidos por la cirugía se pueden corregir todavía desde el punto de vista óptico, pero ya no se logra conseguir una imagen nítida, puntual, porque la córnea ha dejado de ser esférica nuevamente, ¿no? Eh, Algo que debería comentar con respecto a esto también, y lo mencionó en los dos tipos de cirugía que se emplean para el astigmatismo, es que justamente el propósito, el objetivo final de una cirugía de la SIC, por ejemplo, es convertir una superficie tórica, aquella que mostró como una pelota de fútbol americano, convertirla en una superficie esférica. O sea, cuando uno hace el tallado con el láser, lo que finalmente está haciendo es aplanar la córnea para corregir lo que tenga de miopía, y convertir la córnea que era tórica en esférica para que el paciente vuelva a tener una imagen puntual enfocada en la retina. Eso es lo que le da la agudeza visual y la nitidez de la visión al paciente que se opera. Con SMILE he podido saber, por ejemplo, que estos lentículos que se sacan del interior de la córnea por efecto del procedimiento pueden
ahora no ser esféricos necesariamente y por lo tanto, no son esféricos, de hecho, tienen un formato tórico que compensa el astigmatismo que pueda tener el paciente. Sin embargo, pues tiene también su límite como lo tiene la SIC. No se pueden corregir todos los astigmatismos, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre la corrección astigmática quirúrgica y la corrección astigmática con lentes. Aquí esto sí es necesario recordarlo bien. Con lentes solamente podemos corregir astigmatismos regulares, astigmatismos que tienen meridianos, el más plano y el más curvo, perpendiculares entre sí. Cuando uno hace topografías y se encuentra con patrones de astigmatismo que no guardan esa relación, ya no se pueden corregir con lentes, o si se corrigen son correcciones parciales, pero no se pueden compensar. No se puede compensar un astigmatismo que no es perpendicular entre sus dos meridianos principales. Y entonces ahí sí es necesario uh, planear una cirugía corneal, y esto lo tienen que hacer los especialistas, porque esto ya no es competencia de un oftalmólogo general, ¿no? Corregir un astigmatismo de este tipo que topográficamente no se ve regular, ya es materia de los especialistas en segmento anterior y específicamente en córnea. Así que cuando se presenten con un paciente que le están intentando una refracción, le encuentran un astigmatismo y no le dan al 20/20 que tienen como objetivo, háganle una topografía. Y si se encuentran con un patrón astigmático irregular o no es no el esperado para una corrección óptica, ese paciente debe ser derivado de inmediato a un especialista porque no lo van a poder corregir ustedes, ¿no? Con lentes solamente podemos corregir astigmatismos regulares. Todo lo que sea irregular ya pasa a ser materia de cirugía para poder corregir ese astigmatismo, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Mariel, tú revisaste el tema, leíste algo de astigmatismos inducidos. Ahí hay algunas cosas, algunos conceptos interesantes que pueden ser útiles de traerlos a colación de tu tema. Bueno, doctor, solamente ahorita en lo que revisaba sobre lo que eran las cirugías de catarata, aquellas donde, por ejemplo, la extracapsular, donde había que hacer una sutura, ¿no? En este tipo de cirugías, pues mencionaba que era mejor hacerlas de tipo continua, ya que el astigmatismo que se podía generar iba a ser menor a realizarlo de repente con suturas interrumpidas, ya que estas pueden ajustar o producir una mayor curvatura en la córnea y por ende un mayor astigmatismo, ¿no? Ya, pero entonces la pregunta sería, ¿qué hace la sutura para generar el astigmatismo? Mm, Como que hay un aumento en... Hablando de Hay, curvaturas corneales, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno ajusta mucho un punto sobre ese meridiano? se, o sea, se torna más, con, más con, Ajá. ¿Más cóncavo o más no, más convexo? convexa, perdón, más convexa, más barriguita, más convexa, más barriguita. Pues no, en realidad es más cóncavo, más Más plano, cóncavo, o más sea, se barriguita. aplana. El meridiano donde un punto está siendo ajustado tiende a aplanarse y por eso es que se genera el astigmatismo, ¿no? Si la córnea era antes esférica, yo les digo, un miope que ha sido operado de catarata y le generamos un astigmatismo, en donde hay un punto, lo más probable es que haya un meridiano que se ha aplanado por efecto del ajuste del punto. Y por eso cuando uno suelta el punto, lo corta, el meridiano por la elasticidad de la córnea vuelve a tomar su curvatura y muchas veces alcanza nuevamente su curvatura original. Cuando ya la cicatriz también está contribuyendo al astigmatismo, ya la cosa se vuelve difícil de corregir solamente cortando el punto, ¿no? Y hay que hacer uso de las técnicas quirúrgicas que mencionaste. Pero aquí, por ejemplo, hay que recordar eso, que cuando uno tiene una ligera presión sobre la córnea generada por el ajuste de un punto,
en ese meridiano donde está el punto, la curvatura se va a aplanar, la vamos a aplanar y eso va a generar el astigmatismo. Y hay que soltarla para que esto mejore, ¿no? Ahora, cuando esta sutura está muy en el eje horizontal o hacia el eje horizontal y no la corregimos a tiempo, ese astigmatismo, inclusive les puedo contar que es muy difícil de corregir con lentes, ¿no? Porque eso sería un astigmatismo inducido contra la regla que generaría desde el punto de vista óptico muchas dificultades para corregirlo desde el punto de vista de lentes, ¿no? Quirúrgicamente todavía se puede hacer algunas cosas, pero desde el punto de vista de ponerle lentes para corregir ese astigmatismo es mucho más difícil corregir un punto que se dejó ajustado en el eje cercano al meridiano horizontal que un punto ajustado, dejado en el eje vertical, ¿no? Ahora, esto es cuando se ponían puntos. Y cuando no se ponen puntos, en una FACO, por ejemplo, ¿qué cosa hace que se induzca esos astigmatismos de 0,75, de 1, de 1,25 dioptrías? Lo dije hace un ratito, pero no sé si lo captaron. La cicatriz. La regeneración de tejido y la producción de cicatrices en la zona donde se hizo la herida, en este caso corneal, va a generar los cambios en la curvatura de la córnea. Y aquí, por lo general, se piensa igual, que donde está la cicatriz se aplana el meridiano, pero me he encontrado con algunos casos un poco extraños donde el manipuleo y la inapropiada afrontación de las cicatrices de los labios corneales cuando se hace una FACO puede dar lugar también a astigmatismos irregulares o hasta hacer más convexo que cóncavo el meridiano que, que se está afectando. Entonces, en una FACO la cosa es un poco más complicada y dicen que esto sí mucho depende de los cirujanos, de la mano del cirujano que opera, porque todos los cirujanos suelen dejar siempre un mismo tipo de astigmatismo por la técnica quirúrgica que emplean. Y por lo tanto, ese conocimiento del cirujano, si el cirujano sabe dónde es que deja el astigmatismo, cuando se enfrenta a un paciente astigmata, puede utilizar ese concepto para hacer por el sitio donde tiene el meridiano más anormal el paciente antes de la operación y usar su cirugía para compensar el astigmatismo que ya tiene el paciente, ¿no? Con el astigmatismo que le va a generar. Eso también es posible hacer, ¿no? Cuando uno tiene un paciente con un astigmatismo determinado en eje, sobre ese eje se hace la herida operatoria y muchos cirujanos, cuando conocen de esto, compensan el astigmatismo que tienen los pacientes con la cirugía que hacen, porque ya conocen cuánto astigmatismo va a generar su cirugía y por lo tanto cuánto van a compensar de ese astigmatismo que, este, que tenía el paciente originalmente. Es más, si ustedes se dan cuenta en las fórmulas para cálculo de lentes tóricos, se tiene en consideración ese valor que se considera una constante para el cálculo del lente, el poder del lente tórico, ¿no? El astigmatismo que usualmente genera el cirujano se anota en muchas de las fórmulas para obtener el poder del lente tórico que se le va a poner al paciente, ¿no? El lente intraocular tórico, ¿no? Bien, no sé si queda alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctor, Creo justo lo que que... Jorge había hecho una apreciación. Exacto, justo hizo una pregunta que usted le acaba de contestar. Él pues decía, la técnica de SIX carente de puntos evita el astigmatismo inducido. Eso estaría, su respuesta Claro, sería por la cicatriz que acaba de comentar. Eso por la claro. insinuación. Yo tengo el concepto teórico es ese, ¿no? Que a pesar de que se hace la técnica haciendo un túnel escleral, el hecho de empezar tan atrás
y alejarse de la córnea es lo que generaría menos astigmatismo. No es que no lo evita del todo. Siempre hay algo de astigmatismo en una cirugía que genera cicatrización. Pero ahí está la diferencia en que es la mano del cirujano que opera ya bastante el que determina cuánto astigmatismo induce su cirugía, ¿no? Cuando uno domina una técnica, la realiza bien y la practica mucho y la hace igual en casi todos sus pacientes, aprende qué tanto astigmatismo le puede generar a un paciente. Ahora, dicen que hay cirujanos pues, que son tan buenos que no generan astigmatismo. Eso, por lo menos no lo he visto nunca en ningún trabajo serio publicado, ¿no? Por lo general todos reconocen que siempre hay un pequeño astigmatismo que se induce, pero supuestamente el cirujano más experto tendería a inducir menos astigmatismos en su cirugía, ¿no? Pero el tema de cirugía, de astigmatismo en cirugía, postcirugía es importante a tener en cuenta. Ustedes van a operar seguramente cuando sigan avanzando en su residencia, van a operar cuando salgan de ahí y van a tener que tener en cuenta este concepto para, sobre todo aquellos pacientes que cada vez exigen más de su cirugía, ¿no? Claro. Si uno quiere pensar en un 20/20, no solamente tiene que pensar en el valor esférico del lente calculado, sino también en el astigmatismo que va a inducir después de la cirugía. Es importante tener. Indudablemente, con respecto a la pregunta que hace Jorge, se sabe por muchos estudios que FACO induce mucho menos astigmatismo que cirugías extracapsulares. De hecho, SIG se ha metido en el centro y algunos dicen que hasta en manos expertas las técnicas de SIG puede inducir a veces menos astigmatismo que una FACO hecho por puerto corneal, y es verdad, es posible, eso es, desde el punto de vista teórico también es verdad, es más, mientras menos daño le hagamos a la córnea, menos astigmatismo se debería inducir. Pero les repito, esta es cuestión ya de experticia. Cuando una persona domina su técnica y la hace pulcra, limpia, una buena cirugía de FACO puede dejar poquitísimo astigmatismo comparado con un SIX hecho por un paciente, una persona que está empezando a entrenarse, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso también. Doctor, hay otra pregunta igual del doctor Reyes que dice, ¿el astigmatismo inducido en la cirugía se contrarresta luego de un tiempo en el meridiano opuesto? Sí, sí, claro, claro que sí. Acuérdense que cuando no existían nada de estas técnicas y se hacía la cirugía extracapsular, una de las razones por la que esperábamos 2 meses para hacerle una refracción a un paciente posoperado de cirugía extracapsular era observar cómo se iba modificando el astigmatismo de esa córnea que iba cicatrizando y estaba directamente relacionada con la cicatrización. Por lo tanto, si uno pretendía darle lentes a las 2 semanas a un paciente post-extracapsular, le obtenía un 20/20 probablemente corrigiendo lo que había en ese momento, pero 3, 4 semanas después el astigmatismo inducido por la cicatrización volvía a cambiarle la medida y el lente dejaba de servirle al paciente. Entonces, en SIX también uno debería esperar que al final de la cicatrización del, del- de la herida que se hace para la cirugía, que genera, como dice Jorge, un astigmatismo en el otro meridiano, eh, en realidad es aparente. Lo que sucede es que hay un aplanamiento del meridiano por donde se entró a la cirugía que influye pues, sobre el meridiano perpendicular. Lo más sensato es esperar a que la cicatrización deje de hacer cambiar el astigmatismo y medirle el lente final después de un tiempo. Esa es la gran diferencia que hay entre FACO y SIX, ¿no? En una cirugía de catarata SIX, uno no debería intentar medirle la vista al paciente tan pronto haya terminado la cirugía, porque seguramente van a haber cambios en la refracción. En cambio, no sé si ha habido estudios, de repente Jorge sabe, pero sí sé que han habido estudios en FACO donde se ha podido determinar que
2 semanas después de la cirugía de una FACO en- por puerto corneal, ya está en posibilidades de de hacerse una refracción, porque ya el astigmatismo no va a cambiar mucho. El astigmatismo se detecta rápidamente en la cirugía de FACO, ¿no? En SIX y en extracapsular puede demorar mucho, lo que demora en cicatrizar la esclera que fue intervenida, ¿no? Claro. Doctora, hay otra pregunta que dice, preguntan si el astigmatismo, si existe un patrón de herencia en el astigmatismo. Eh, Puede que haya, al igual que las otras ametropías, tiene que haber de todas maneras un componente genético que no creo que esté muy bien estudiado todavía, pero debe ser de menor fuerza que en la miopía y en la hipermetropía, ¿no? El astigmatismo es una fusión de esféricos que convergen en la córnea, ¿no? Se dice que un astigmatismo, creo que tú lo dijiste, ¿no? Un astigmatismo en realidad es la superposición de dos lentes con diferente curvatura, y eso hace que el paciente tenga el astigmatismo, y a veces ese concepto puede trasladarse a que genéticamente pues se haya heredado, pero no conozco un patrón definido. No sé, tal vez hay alguien en el auditorio que lo haya leído, pero que yo sepa, no hay genes identificados que determinen un patrón astigmático específico, ¿no? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, desde el punto de vista racial, porque estos estudios sí se han hecho, me parece que en el INO se hizo una tesis o un estudio al respecto, en nuestra población, eh, y probablemente debido a nuestro mestizaje, tenemos mucho astigmatismo, mucho más que miopía y mucho más que hipermetropía, ¿no? A diferencia de poblaciones como por ejemplo Argentina, donde también se han hecho estos estudios, donde existe astigmatismo, pero la hipermetropía es la que tiene una prevalencia un poco mayor. Entonces, si desde el punto de vista racial hay patrones diferentes, es probable que desde el punto de vista personal también los haya, familiar también los haya, pero no han sido identificados del todo. Lo que sí sabemos por los estudios que se han hecho es que en nuestro medio, y esto lo pueden, todos los que hacen refracción se van a dar cuenta, existe mucho más astigmatismo, miópico específicamente, que cualquier otro tipo de ametropía, ¿no? Tengo entendido que en los países del norte, entre los anglosajones es mucho más frecuente la miopía, ojos grandes, córneas, córneas eh, curvas como para producir miopías más que astigmatismos. Por lo tanto, sí hay un componente racial y genético que debe estar interviniendo, pero a nadie se le ocurriría hacerle un estudio genético a un astigmata para ver si su astigmatismo corresponde a un patrón o no, ¿no? Lo que se hace es tratar de corregirlo nada más. Doctor, Hay hay una otra pregunta interesante sobre la altura de Juan Francisco. Acá tenemos pregunta. experiencia viendo pacientes de altura, y aquí también se ha podido encontrar que entre las personas de la sierra suele haber un astigmatismo más, de más dioptrías que los astigmatismos que vemos en las zonas de la costa. Es más, inclusive cuando se hablaba de queratocono en algún momento, alguien mencionó, ¿no?, que existen en la sierra de nuestro país sitios donde hay una gran prevalencia de astigmatismos muy altos y queratocono. En Cusco, en el sur de Apurímac, de Ayacucho, hay familias con astigmatismos altos y tendencia al queratocono. Por lo tanto, ahí también se ve claramente el aspecto racial, pero no sé si también tenga que ver la altura, ¿no? Yo lo que les puedo contar por experiencia de un paciente que tenía que viajar mucho a la altura, era de la costa, pero viajaba mucho a la altura, cuando existía, y menos mal que ya no se menciona siquiera porque quedó en la historia, cuando se hacía
queratotomía radial y se hacían unos cortes en la córnea para corregir no astigmatismo, sino miopías, sí, básicamente miopías. Estos pacientes con esas heridas en las córneas, al viajar a la altura, cambiaban su curvatura corneal por efecto del ambiente, por efecto de la presión negativa, la presión atmosférica que baja en esos lugares. Y el paciente sentía cómo cambiaba su visión por efecto de estar en la altura. Regresaba a Lima y todo volvía a lo normal. Y él sentía claramente cómo bajaba, cambiaba su visión por esa razón. Entonces, en ese paciente aprendí, ¿no?, que cuando uno hace estas lesiones, así estas lesiones en la córnea, estas lesiones podían tener una dinámica que dependía del ambiente donde se desempeñaba la persona que fue operada, ¿no? En los aviones ocurría algo por el estilo, ¿no? También por el cambio de la presión de cabina, que de todas maneras muchas veces suele ser diferente a la del ambiente donde se desempeña la persona que está viajando. En fin, sí podría haber, dada la elasticidad de la córnea, cambios en el patrón refractivo de un paciente debido a modificaciones en la curvatura corneal generadas por la altura, pero no creo que sean cambios muy intensos en una persona normal que no ha tenido ninguna intervención, ¿no? Más bien debe haber algún mecanismo de compensación que no sé si ha sido estudiado, por ejemplo, que en la altura las córneas sean un poquito más rígidas no y se defiendan mejor de la presión atmosférica que las rodea. No lo sé, eso no lo sé, pero puede haber influencia del ambiente en el tipo de curvatura corneal que puede tener un paciente, ¿no? Claro, doctor, sería cuestión de investigar. Ahí habría que hacer estudios, ¿no? De repente existen, pero no los conocemos, pero por lo menos no es materia, no es algo que lo tenga como algo certero, conocido, ya estudiado. Ya, doctor. Hay una última pregunta del doctor Alonso, que pregunta, ¿cuál sería la causa que al corregir un paciente astigmata con cilindro se produce mareo o cefalea? Es la misma que se produce cuando hay los problemas de corrección, de hipercorrección o hipocorrección. Las dos cosas son posibles de producir. Generalmente es la hipercorrección la que genera el mareo. Cuando uno hipercorrige a un paciente miope, le induce actividad a su sistema acomodativo. Y ocurre lo mismo con el astigmatismo, ¿no? El astigmatismo mal corregido puede inducir secuencias o eventos de mayor acomodación o descompensar la acomodación del paciente y generar el problema de mareos que tiene el paciente. Ahora, eso es cuando es hipercorrección, pero también hay una causa de mareo cuando uno corrige mal el eje del astigmatismo. Si uno tiene un paciente con un eje en 80 grados y lo pone en 90, esa diferencia de ejes lo va a percibir el paciente como una mala visión y que generalmente muchos traducen en mareo, ¿no? Porque en realidad el paciente que esperaba estar viendo nítido, como lo hizo en el consultorio, se pone sus lentes nuevos y ve borroso. Y lo primero que va a notar es que las cosas están movidas, ¿no? El piso está medio inclinado, medio de costado, y eso le genera el síntoma que refiere, ¿no? Más que de cansancio, de mareo, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tiene corregir este astigmatismo, pues ya no solamente se trata de ver cuál es el esférico que corresponde, sino también el eje del lente esferocilíndrico que hay que ponerle además. Entonces, acuérdense que con el eje corrigen la nitidez, corrigen el hecho de que la imagen sea lo más nítida posible, corrigiendo el eje.
O sea, cuando ustedes corrigen un eje, el paciente va a percibir que si dan con el eje correcto, va a ver más nítido. ¿De acuerdo? En cambio, cuando corrigen el esférico la única función que tiene es mover ese círculo de menor confusión del conoide de Sturm que tiene el sistema óptico del paciente lo más cercano a la retina. Entonces, cuando ustedes ponen un esférico encima de un lente esferocilíndrico, lo único que están haciendo es, según el lente que le pongan, negativo o positivo, acercarlo o alejarlo del círculo de menor confusión. Entonces, cuando uno hace eso en un paciente, que es cuando, por ejemplo, le hacen el recorte del cilindro a un paciente, básicamente lo que estamos haciendo es ponerle un lente esférico que va a modificar la posición del círculo de menor confusión. El paciente no es que vea mejor. El paciente probablemente de 20/20 que veía, al cortarle el cilindro y ponerle un esférico diferente con la única función de colocarle el círculo de menor confusión en la retina, va a percibir que ve más descansado, ve más, no le produce esfuerzo ver nítido, pero no llega a 20/20. ¿No? Entonces, esa es la diferencia cuando uno corrige astigmatismo. Con el esférico lo que va a corregir es simplemente esa posición del círculo de menor confusión. Lo que le hace ver nítido al paciente es que el eje esté en el sitio que corresponde realmente. Claro. ¿No? Entonces, fallar en el eje de un astigmata es fallar en la agudeza visual de hecho, ¿no? De hecho, y en la nitidez y en el confort del paciente. ¿Ok? Claro, doctor. Doctor, esa fue la última pregunta del chat. Bueno, si no hay más, entonces nos quedaríamos para encontrarnos mañana, ¿no es cierto? Sí, doctor. Mañana a las 7 de la mañana vamos a tener la ponencia de la doctora Gisela López, que es hipermetropía, aspectos ópticos y clínicos. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Que tengan buen día. Listo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.